presidente de esta alta corte, magistrado Armando Noboa. Gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, Julio, a la mesa de trabajo y a sus oyentes. Bueno, empiezo por decirle que el presidente del Consejo Electoral es el doctor Alexander Vega, pero pues con mucho gusto yo atiendo las inquietudes y las observaciones que ustedes mencionan. A propósito de su pregunta, debo empezar por señalar que en las elecciones de octubre del año pasado el Consejo Nacional Electoral advirtió la necesidad de que en Colombia tuviésemos una regulación muy estricta sobre las encuestas de opinión y las empresas encuestadoras en procesos electorales. Hay una resolución del año de 1993 que establece unos requisitos simplemente formales para la verificación de la seriedad de las encuestas, pero algunos hemos hablado de la necesidad de hacer una nueva regulación que ojalá sea posible a partir de una metodología, digamos, de autorregulación, porque es claro, como usted lo ha señalado, que en varios casos las encuestas no solamente reflejan, digamos, la fotografía del momento, sino también intervienen activamente en la formación de la opinión pública. Y lo que no quisiéramos en el Consejo Nacional Electoral, porque no es deseable, es que a la guerra de las campañas, de la intemperancia verbal, se sume una guerra de manipulación de la opinión pública. La columna de Daniel Coronel ayer es muy oportuna porque nos llama la atención de que en lo posible el Consejo Electoral debe, en la reglamentación de todos los aspectos relacionados con las garantías a las campañas, incorporar este tema. Magistrado, concretamente en este caso, ¿qué le pasa al encuestador? Que en la propia columna y con correos electrónicos le reconoce a Daniel Coronel que hay una distorsión en la encuesta y ya la encuesta fue publicada en carátula y ya lo que pasó, pasó. ¿Ahí qué le pasa al encuestador? Bueno, no puedo, Julio, usted entenderá por razones del cargo que desempeñamos, hacer un juicio de valor, porque eso nos generaría un impedimento para entrar a resolver de fondo. Pero en términos generales, por supuesto, si hay inexactitudes, imprecisiones, incluso aceptadas por el responsable de la encuesta, pues creo que al Consejo Electoral le correspondería examinar la viabilidad de una sanción que puede acarrear multa hasta la pérdida, digamos, de sus derechos como empresa encuestadora inscrita ante el Consejo Nacional Electoral. Pero, le repito, eso se tiene que hacer previo a un proceso, digamos, con observancia del derecho de defensa y con las ritualidades propias de estas investigaciones administrativas. Magistrado Noboa, ya por fin conocemos la sentencia de la Corte Constitucional en relación con el plebiscito por la paz, pues por lo que la pelota ya está del lado del Consejo Nacional Electoral. ¿Para cuándo podemos esperar la reglamentación del plebiscito? Bueno, nosotros venimos desde hace ya algunas semanas trabajando en la materia y unos equipos de los distintos despachos proyectando unos borradores para ser considerados en la sala plena. Mañana nos reuniremos en sala y creo que en el transcurso de principios de la próxima semana tendremos ya un documento consolidado recogiendo las distintas opiniones sobre los temas que son, a manera de ver del Consejo Electoral, neurálgicos en la regulación de las campañas: número de comités, acceso a los medios de comunicación, diferencia entre divulgación y pedagogía que le corresponde al gobierno, protagonismo de los servidores públicos en la campaña, la posibilidad de que se resuelvan solicitudes que han hecho algunos sectores de habilitar simbólicamente a los jóvenes mayores de 15 a 18 años para que puedan participar en esa jornada. Son algunos de los temas que estamos examinando en detalle y muy seguramente
vamos a proceder a expedir el respectivo acto administrativo, no sin antes advertir que aún no hay formalmente campañas, aún no se ha firmado el acuerdo definitivo, aún no tenemos fecha de votación del plebiscito, de manera que nosotros podemos tener unos proyectos, pero hay unos temas en el escenario que deben resolverse en forma pronta. Magistrado, ¿y usted cómo interpreta la reciente decisión de la Corte Constitucional y el contenido de la sentencia en relación con el plebiscito? ¿Para usted las FARC deben dejar las armas antes de que se realice esta jornada electoral? Es que yo creo que es la pregunta del millón, porque por una parte existen razones de peso para sostener que las FARC no pueden ser portadoras de armas en medio de la campaña por el plebiscito, pero por otra, toda la implementación del acuerdo depende de la votación popular, y en ese orden de ideas, por consiguiente, suena también razonable que los dos protagonistas del proceso de paz estén sujetos a la decisión final del pueblo en las urnas para darle consolidación a los acuerdos. De manera que yo diría que por el momento tenemos una tregua, un cese bilateral de fuegos que se ha cumplido en forma muy satisfactoria en el país, y esperemos que sea la propia mesa de conversaciones y el gobierno nacional quien interpreten adecuadamente este tema, porque evidentemente no puede haber proselitismo armado de ningún tipo, ni por el lado de las FARC, ni por el lado de otros grupos armados ilegales que están haciendo presencia en las zonas del conflicto armado. Magistrado, acudimos a usted por sus conocimientos constitucionales. Hay otra duda, el tema de la firma. El gobierno insiste en que se puede convocar el plebiscito, se puede pedir la convocatoria una vez los garantes y negociadores confirmen que todo está acordado, que hay unas iniciales en algunas páginas, que hay muchas firmas, pero que no necesariamente esté perfeccionado todo el acuerdo para la firma que puede ser posterior. ¿Usted coincide con esa interpretación? Pues Julio, a mí eso me parece una interpretación supremamente difícil de defender ante la opinión pública, porque obviamente el elector necesita claridad sobre el contenido total de los acuerdos, una explicación y una pedagogía suficiente sobre el contenido de los mismos, y entonces la reflexión que yo me hago es, si no hay un conocimiento previo, porque todavía no están en firme o consolidados o firmados en debida forma los acuerdos, ¿cómo se va a hacer la campaña de pedagogía? Al Consejo Nacional Electoral en esta materia le corresponde sobre todo proteger la libertad del elector y amparar que acuda a las urnas bajo la consideración de que está debidamente informado, y para eso es necesario que haya claridad sobre el tema. Siendo un asunto tan delicado, yo iría hasta ahí en mi respuesta. Es necesario que existan unos acuerdos definitivos. La Corte Constitucional señala que una vez suscritos los acuerdos tiene que hacerse pedagogía sobre los mismos, tienen que publicarse en el diario oficial, y a partir del día en que el presidente de la República señale al Congreso la fecha en que pretende hacer la votación, debemos contar 3 días hacia atrás para efecto del inicio formal de las campañas, en donde los comités a favor del sí y del no pueden desarrollar válidamente sus iniciativas, y esto es importante por los controles que debe desarrollar el Consejo Nacional Electoral. Pero si no hay un acuerdo definitivo, la campaña de desinformación que puede empezar a rodar en el país puede ser muy riesgosa para los resultados y la legitimidad del propio plebiscito. De manera que esperemos que no nos ocurra lo que pasó con el famoso Brexit en Gran Bretaña, que como ustedes lo han señalado, pues la ciudadanía se dio cuenta que estaba votando días después de los resultados finales, y eso sería lamentable.
Magistrado, feliz mañana, gracias por sus comentarios y enseñanzas. A usted, Julio, buen día.